cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Siempre bienvenidos cuando somos invitados a vivir este encuentro con el Señor en la Eucaristía. Ofrecemos en la Pascua de María Sorel Muñoz Montoya en su primer mes de fallecimiento, uniéndonos a la intención de Juan Arbeláez, encomendando a quienes duermen en ese sueño de la paz. Falleció esta madrugada Guillermo Laverde, uno de mis profesores, quien me enseñara el deseo y la vocación a ser también maestro, orando por él, por toda su familia. 21º domingo del tiempo ordinario. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos siempre en actitud humilde y sencilla implorar el favor, la bendición de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se hallan las verdaderas alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor a Sogná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituirán de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Esquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Le pongo sobre sus hombros la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo clavaré como una estaca en un lugar seguro. Será un trono de gloria para la estirpe de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones las obras de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra
quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, qué rico poder seguir acercándonos en el día a día al texto bíblico y toda su riqueza, y especialmente al Evangelio. Recuerden que veníamos meditando la fe en Jesús, cuando hace 15 días Pedro, uno cercano a él, dudó y empezó a hundirse. Cuando 8 días atrás la mujer cananea, extranjera, pagana, lejana a Jesús, ¿sí?, tuvo más fe en él. Cuando le decía que también los perritos comían las migajas que caían de la mesa de los amos. ¡Qué grande es tu fe! Ahora, cuando nosotros venimos a leer el Evangelio, hay situaciones muy interesantes en las que debemos pensar. Miren el comienzo del Evangelio. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús cuestionó a los discípulos. Cesarea de Filipo es, de alguna manera, un lugar distante de Jerusalén, la ciudad santa, ¿sí?, la Judea, entonces, donde habitaban los auténticos judíos, los de raza. Jesús, ¿qué hace? Se aleja un poco y, estando en una región pagana, como podríamos llamarla, va a cuestionar a los discípulos. Interesante, ¿no les parece? Que lo haga fuera del territorio propiamente judío. Cuando nosotros leemos a Jesús, nos lo han enseñado, vean, él no vino a fundar una nueva religión. No, él era un judío. Quiso hacer una interpretación, leerles esa imagen de Dios que se presentaba en la Sagrada Escritura, para que creyeran, confiaran en él. No era el Dios ya guerrero y castigador, sino el Dios compasivo, el Dios misericordioso. Y esa pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, la encontramos nosotros en los 3 evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Podemos recordar que el primero de esos 3 evangelios en escribirse fue el de Marcos, y que Mateo y Lucas copiaron de Marcos. Obviamente, al ofrecer sus redacciones, presentan elementos distintos, y no podemos olvidar que Mateo escribió para los judíos su evangelio. Por eso es respetuoso de muchas tradiciones. Y nosotros, cuando queremos leer el texto, podríamos reconocer también esta realidad. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y recuerdan la segunda pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué hacer énfasis en ello? Miren,
Cuando yo empiezo a leer el Evangelio despacio, lo leo con el corazón, lo leo con la mente, puedo llegar a esta conclusión. Los discípulos tenían una imagen de Jesús cuando vivieron con Él, pero tuvieron otra imagen muy distinta después de la experiencia de la Pascua, es decir, después de la resurrección. Como si dijera, una es mi vida cuando no conozco a Jesús, otra es mi vida cuando tengo una experiencia de el mismo Jesús. Si no lo conozco, si no tengo el encuentro y la cercanía a Él, puedo decir que es cualquier muerto que ha vuelto a la vida, como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o cualquier otro profeta. Pero cuando tengo ya la experiencia de haberlo encontrado a Él, ¿sí? Cuando tengo esa experiencia de haberlo encontrado a Él, la imagen que llego a tener de Jesús es completamente distinta. Allí es cuando empiezo a ser y aprendo a ser cristiano. Y ojo con este detalle, ser cristiano significa responder a la pregunta de Jesús, no de manera teórica o con palabras, con fórmulas aprendidas, eso de pronto lo tenemos todo. Es responder con las actitudes vitales que Él me exige hoy. ¿Qué actitud vital nos exigirá Jesús hoy? Cuando hablamos de pandemias, cuando hablamos de agonía, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de muerte. Y cuando durante toda la semana, si una palabra apareció en el texto bíblico, en el Evangelio, fue precisamente generosidad. Entonces, en el momento en que deje de hacerme la pregunta, ¿quién es ese Jesús? O cuando tenga ya la respuesta definitiva, es porque estoy caminando con ese Jesús y estoy fuera del camino que otros me señalan, un camino que muestra mucho placer, alegría y gozo por momentos, pero tristeza y desilusión en muchos otros momentos. Por eso repito, ser cristiano significa responder a la pregunta de Jesús, y no de manera teórica o con palabras, sino con actitudes de vida. Yo puedo reconocer en Jesús a un líder. Jesús es un líder. Y hoy tendría que preguntarme, y todos tendríamos que hacerlo, ¿qué liderazgo ven en nosotros? Un liderazgo que nos haga capaces de conquistar a otros, de alentarlos, de fortalecerlos, de animarlos con una esperanza distinta, con la construcción de ese reino de justicia, de amor, de paz. Y entonces por eso digo que en realidad la pregunta es para los mismos discípulos. ¿Qué pensaron de Jesús mientras caminaron, mientras vivieron con Él? Y recuerdan su anhelo de poder. Lo hemos dejado todo, a nosotros que nos va a tocar. Permítenos estar sentados uno a tu derecha u otro a tu izquierda. Eso lo debemos recordar. Pero luego que tuvieron esa experiencia real de haberse encontrado con Él, bien lo hemos dicho, no tuvieron reparo en inmolarse, en abrazar también la corona del martirio. ¿Por qué? Porque descubrieron a ese Jesús. Por eso digo, la respuesta tendríamos que darla con la propia vida. Así tendría que ser. ¿Qué dice tu vida de mí? Esa sería la pregunta que nos hiciera hoy Jesús. ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Sí? Pero, ¿qué dice tu vida de mí? La vida de cada uno de nosotros, de los que nos reconocemos cristianos
Y repito que nos santiguamos montones de veces. Pero que aún bautizados decimos, es que yo me quiero consagrar a... Parece nada más. Que es que ese Jesús todavía no nos hubiera dicho absolutamente nada o prácticamente nada. Lo digo como es. Y qué pena, pero es que tantas veces lo he dicho, comulgamos con una hostia consagrada, pero no comulgamos con el Jesús del Evangelio. Y si yo he caminado con Él, si yo lo he conocido, si yo me he dejado tocar por Él, entonces tengo que responder con mi vida y con acciones concretas de vida, por lo que significa realmente ese Jesús para mí. Tenemos tarea por realizar, tenemos dudas que despejar, sí. Si creemos que lo importante es la respuesta, como ya estaba dada, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Pedro, ¿qué iba a decir eso caminando con Jesús? No, logró decirlo cuando maduró su experiencia de encuentro con Él, cuando creció en su fe. ¿Y en qué se convirtió al final? En un líder. Y lo importante sería seguir haciéndonos la pregunta, hoy, ¿quién es Jesús para mí? Terminó mi jornada y hago una revisión de mi vida. ¿Qué reflejé de ese Jesús? ¿Qué mostré de ese Jesús? ¿Cómo puedo hacerlo llegar a otros? ¿Y por qué quiero hacerlo llegar a otros? Porque ya me llegó a mí, ya me tocó a mí. Y quiero mantenerme como fiel apóstol, como discípulo, como misionero. Porque si no lo hago bien, puedo sentir para mí las palabras del profeta Isaías. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. ¿Sí? Mejor llamaré a otro y buscaré a otro que sea mi siervo, y será él quien vista tu túnica, ¿sí? Quien ciña tu banda, y le daré a él no solo los poderes, le daré la autoridad que no mostraste. Y hoy tenemos que esperar eso, que se proceda con autoridad. Ojalá los cristianos lo hiciéramos. Padres de familia, obren como quien tiene autoridad. Maestros, enseñen con autoridad. Sacerdotes religiosos, prediquen, pero vivan como quien tiene autoridad. Como decía el Evangelio de ayer, con coherencia, diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. ¿Por qué? Porque si a mí me encargaron esta tarea, esta misión, debo cumplirla y hacerla con el corazón, hacer mi tarea con todo el amor del mundo y confiado siempre en el Señor. ¿Y por qué lo hago? Porque encarno las palabras de Pablo en su carta a los romanos. ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones! ¡Qué irrastreables sus caminos! Y nosotros, con esa sabiduría humana, mejor, con ese conocimiento humano, ¿qué podríamos decir con palabras de quién es Jesús? No podríamos. Por eso, si comulgamos con Él, dejemos ver con nuestras obras la experiencia de encuentro que tuvimos, que tenemos porque la alimentamos y la fortalecemos cada día con el Señor. Por eso lo digo, Jesús no preguntó a la gente, preguntó a sus discípulos. Pero ellos, mientras caminaron con Él, tuvieron una idea, una imagen de ese Jesús. Pero cuando ya no estaba y cuando la fuerza del Espíritu los invadió, los llenó, ahí sí que pudieron hablar, como habló el Pedro de hoy diciendo, tú eres el Hijo del Dios vivo.
Y tendremos la certeza de que ya esto es claro y es permanente y mi fe y mi confianza está. Si leyéramos lo que continúa en el Evangelio, recuerden que Jesús anuncia su pasión y que Pedro se lo lleva aparte y le dice: lejos de ti, Señor, que eso suceda, no lo permita Dios. Y creo que podemos recordar toda la respuesta que le dio Jesús en ese momento. Quítate de mi vista, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. La experiencia de encuentro con Jesús no es algo que se dé plenamente de la noche a la mañana. No es que hace 15 días Pedro dudó y se hundió, hace 8 días entonces vio la fe de la mujer y hoy está convencido para decir: tú eres el Mesías. No, eso pasa en el tiempo. Y hablar de esa manera y empezar a hablar como quien tiene autoridad por aquello de que le dieron las llaves del reino de los cielos, necesita tiempo y necesita que de verdad el ser humano llegue a tener la experiencia de encuentro con Dios. Esforcémonos solo por eso. Esa es la tarea. Procurar de verdad tener un encuentro con el Señor. El Señor esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, nacido de María la Virgen para darnos la salvación? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, que el Salmo 137 nos ayude para un momento de oración. Señor, tu misericordia es eterna. Y luego hacíamos una súplica: no abandones la obra de tus manos. Pero qué rico decir: sabemos que no abandonas esa obra, Señor. Nosotros te damos gracias y lo hacemos de todo corazón, porque nos escuchas. Pero debemos preguntarnos una y otra vez, de verdad, ¿cuál es la imagen del Dios que reflejamos y que proyectamos? ¿Cuál es esa imagen que Jesús nos mostró? Y cómo hoy la seguimos llevando a los hermanos con humildad, con sencillez, haciendo a un lado la soberbia y el orgullo. Una y otra vez te damos gracias, Señor, porque te has manifestado, porque estás presente. Una y otra vez te decimos: confiamos en ti. Te decimos: tú eres nuestro Dios y que nuestras vidas estén en tus manos. Amén. Que la palabra, que así brevemente hacemos oración, ahora se haga para nosotros Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia
los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Señor Dios omnipotente y eterno, porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu, quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como el cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos, llenos de alegría, cantando: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, mi comunión en tu Espíritu me hace testigo de amor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, sus auxiliares, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Soreli Muñoz Montoya, en este primer mes de fallecimiento, y a tu hijo Guillermo Laverde, esposo, docente, amigo, a quien has llamado ahora a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, de quienes lloran y sufren la pérdida de un ser querido, que en vida necesitan de esa oración. Esposas, hijas, hijos, esposos, hermanos, padres.
de todos ten misericordia. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, animémonos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Experimentemos la paz que Cristo nos dejó, siendo reflejo de lo que Él es para nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Día y noche va tu Espíritu, Señor, conmigo. Día y noche pienso que tú estás en mí. Si anochece, siento que va tu Espíritu. Al luchar, al dormir, al trabajar, al querer abrazar en la distancia a los seres que amo, siento que tú estás en mí. Permítenos darte gracias por tu misericordia y seguiré encomendando a los seres que amamos, a quienes aún viven, que oran por sus duelos. Encomendarlos de manera especial para que sientan esa fortaleza que da la oración y da la fe. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia,
condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz nuestros hermanos, parientes, familiares, bienhechores difuntos, Guillermo Laverde, María Soreli Muñoz Montoya. Por ellos todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo